Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este quinto webinar de la especialidad de infraestructura digital. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y el día de hoy los voy a estar acompañando como moderadora de este webinar. Este quinto webinar vamos a estar hablando acerca del sistema de canalización tipo canastillo cablofil que tiene el Grupo Legrand, cuáles son todas sus propiedades, sus beneficios, qué tan fácil es la forma de instalación y también vamos a ver un poquito acerca de cómo ya el nuevo reglamento eléctrico hace mención de este tipo de canalización. Así que bienvenidos todos, muy buenos días, don Alex y don Felipe, que nos saludan desde el chat. Así que gracias a todos por conectarse el día de hoy. Ya nos queda un último webinar de esta especialidad de infraestructura digital, el cual estaremos realizando la semana que viene para finalizar esta especialidad. Como ya saben, cada uno de estos webinars cuentan al finalizar con un diploma de participación que les va a llegar a ustedes al finalizar el webinar a su correo electrónico para que puedan descargarlo, y a su vez hay un diploma de participación adicional por toda la especialidad para todas aquellas personas que asistan a los 6 webinars de este ciclo de charlas. Así que bienvenidos a todos. Aprovecho también para saludar a don Pablo y a don Juan Vega, veo nombres ya conocidos, así que bienvenidos, gracias por conectarse. Voy a hablarles muy brevemente acerca de esta plataforma que nos presta servicio, como lo hacemos en cada uno de los webinars, y bueno, comentarles que tenemos el chat para que puedan interactuar con nosotros, para que puedan interactuar con el relator, puedan comentar sus experiencias, sus comentarios, pero lo más importante, sus preguntas en caso de que las tengan. Así que para esto yo voy a activar el modo preguntas, ya se encuentra activo, donde les va a aparecer un pequeño símbolo de interrogación. Así que cuando tengan alguna duda que quieran hacerle al relator, simplemente hagan clic en ese símbolo de interrogación, coloquen su consulta y lo envían a través del chat. De esta forma su pregunta va a quedar enmarcada en un color celeste, se va a diferenciar de todos los saludos, de todos los comentarios que hay en el chat, y a su vez también vamos a poder colocar su pregunta al finalizar el webinar en pantalla para que vayamos respondiendo cada uno de ellos. Así que eso quería comentarles, y a su vez tenemos también, como siempre, la descarga del material del webinar. Ya en el panel de evento, en la esquina superior derecha, tenemos un botón que se llama panel de evento y al lado izquierdo hay un círculo con sus iniciales. Si ustedes hacen clic ahí, van a encontrar dos pestañas. La primera es información del evento y la segunda, archivos compartidos. En archivos compartidos ya van a encontrar tanto la presentación como una guía de instalación de cablofil que el relator ha preparado especialmente para ustedes. Eso para las personas que están a través de notebook, pero los que están a través de smartphone también van a poder descargar estos dos documentos. Simplemente deben ir a la sección de información del webinar, y en esa sección por smartphone también van a encontrar estos dos archivos que pueden descargar. Eso quería comentarles, así que saludar a don Luis Jorge, que nos dice que está listo y dispuesto para aprender. Don Luis, bienvenido, muchas gracias por su comentario. Y también a don Arturo, que nos saluda desde Santiago de Chile, yo también acá en Santiago, así que gracias a todos, y ahora sí vamos a dar inicio. Y para dar inicio, bueno, quiero presentarles al relator del día de hoy. Es Salvador Burton. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand, de esta línea de productos de las canalizaciones, y también es encargado de capacitación, así que él nos va a estar acompañando y nos va a estar hablando en la mañana de hoy de este tema tan interesante. Así que, Salvador, buenos días y bienvenido. Hola Alba, muy buenos días a todos los que están conectados. Me alegro mucho, veo hay harta participación, ¿cierto? De colegas ahí conectados y listos para aprender. ¿Me escuchas bien, Alba? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Me parece que me escuchan bien. Si no, les pido que me confirmen igual en el chat si todo se escucha de forma correcta. Sí, don Juan ahí me confirma que se escucha bien. Bueno, como decía Alba, mi nombre es Salvador Burton. Ya, si mal no recuerdo, también hemos estado en otros webinars juntos viendo toda la parte de los sistemas de bandejas, ¿cierto? Que también se utiliza mucho en el sector de tecnologías de información, ¿cierto? TI o a nivel de infraestructura digital. Pero el día de hoy lo que nos un poco reúne es para revisar esta solución tipo canastillo, ya una solución que si bien lleva ya bastante tiempo siendo usada, o sea, nosotros como Grupo Legrand a nivel mundial somos pioneros en la solución de canalización metálica tipo canastillo, en la solución original, ¿cierto? Claramente Cablofil antes era una marca propia que luego se fusionó con una marca del Grupo Legrand, ¿cierto? Pero ya en Chile llevamos
yo creo que más de 10 años, ¿cierto?, con esta solución. Ahora, el tema es que era una solución que, si bien era aceptada, no estaba en ninguna norma, por cierto. Nosotros tomábamos nuestra NSH 4-2003 y en ningún lado aparecía siquiera canastillo, por tanto, no había una reglamentación, por qué no decirlo, adecuada para saber qué canastillo colocar o qué era a la larga las características o en qué yo me debería fijar al momento de comprar un canastillo o proyectarlo, ¿cierto?, y utilizarlo. Eso es lo que cambia entonces un poco ahora, donde tenemos un reglamento que ahora sí considera la canalización tipo canastillo como tal y además introduce reglamentación, ¿cierto? Y consideraciones que nosotros tenemos que tener al momento de proyectar, ¿cierto? De instalar y obviamente también de adquirir un producto de canalización metálico como canastillo, ¿ya? Así que de todo eso vamos a conversar el día de hoy. Yo los invito a que todas las dudas que tengan, háganlas sin ningún problema, para que las podamos ir viendo en conjunto. La estructura, vamos a hablar un poquito de qué es CabloFill como canalización, qué trae de nuevo entonces el RIC número 4 de canalizaciones cuando hablamos de canastillo, y vamos a asociar en el tercer punto un poco las cosas que exige la reglamentación, ¿cierto?, que vemos en el punto 2, pero lo vamos a ir asociando con las distintas características que también tiene CabloFill, ¿ya? Y por qué es necesario finalmente que los productos, tal como lo señala el reglamento, cumplan con determinadas características técnicas para un correcto funcionamiento. Rápidamente vamos a revisar el portafolio de CabloFill. Yo ya les compartí, no sé si me parece que ya está en el panel de evento, les compartí una guía de instalación donde sale en realidad el portafolio completo, pero vamos a hacer una revisión rápida y unas conclusiones al cierre. Eso es un poco el esquema de lo que vamos a hacer. Bien, ¿qué es CabloFill? Como les decía, para nosotros la solución original, ¿cierto?, en cuanto a canalización tipo canastillo a nivel mundial, ¿cierto? CabloFill es una solución que ya en el mercado lleva más de 30 años, ¿cierto? Mundial, más de 30 años, que está instalado en muchos países, ¿cierto? Se distribuye en alrededor de 60 países y es pionero a la larga en esta solución que ya vamos a ver que incorpora para un sistema de canalización metálica muchos beneficios. Bien. Ahí lo señala, más de 60 países en el mundo, ¿cierto?, cuentan con distribución del canastillo CabloFill, ¿cierto?, con proyectos instalados, y hay más de 251 millones de metros instalados alrededor del mundo. Ya esa es un poco la potencia que tiene este producto en mercados internacionales. Nosotros, yo siempre lo digo, el mercado chileno es un mercado todavía bastante de escalerilla, ¿ya? Pero muchas soluciones, ¿cierto?, en Europa, en Estados Unidos, se realizan utilizando el canastillo por los beneficios que tiene, sobre todo a nivel térmico, de compatibilidad electromagnética, entre otros, ya que los vamos a tratar. Entonces, ¿qué es CabloFill como tal? Es a la larga una bandeja tipo canastillo compuesta de varillas de acero de gran calidad, que se hace un proceso de electrosoldado homogéneo. O sea, acá no es soldar a la larga punto por punto, sino que toda una misma temperatura se hace un proceso de soldado homogéneo para que todo el canastillo se vea igual en cada una de las uniones, ¿cierto? De las intersecciones, podemos decirlo así, a las varillas, ¿ya? Y otra cosa que es también patentado por CabloFill como tal, es un borde de seguridad en la parte superior que evita finalmente que cuando nosotros vamos a realizar el proceso de puesta de cableado, ¿cierto?, que tenemos que tirar el cableado hacia arriba, pueda llegar ese cableado a romperse, ¿cierto?, a deschaquetarse, a romperse la aislación del conductor. Por tanto, ese borde también es patentado por Legrand, es una innovación claramente desarrollada por CabloFill. Pero cuando hablamos a nivel de instalación, finalmente lo que más acomoda siempre el instalador y a las personas que han trabajado con CabloFill es la versatilidad y rapidez que me da para poder armarlo, ¿ya? Acá es finalmente una tira que yo voy a poder ir moldeando, adaptando de acuerdo a lo que yo necesite la instalación, y eso claramente me va a dar versatilidad y me va a dar rapidez. No voy a quedar de repente frenado si hay una pieza que no la tengo, por ejemplo, como pasaría tal vez en otro sistema de canalización, sino que acá simplemente yo construyo un terreno, y el reglamento, ¿cierto?, el RIC 4 que vamos a ver también valida esto. O sea, que para este tipo de soluciones yo puedo construir en terreno el accesorio, ¿ya? Así que eso es como en panorama general qué es CabloFill como tal, ¿ya? Y como yo les contaba al inicio, CabloFill ahora ya cuenta con una reglamentación también. O sea, dentro del nuevo RIC, ¿cierto?, 4, que es canalizaciones, ahora también se considera un apartado de CabloFill, ¿bien? Ya yo creo que todos más o menos estamos al tanto de que efectivamente el 12, en este caso de enero, ¿cierto?, se publicó, se promulgó
en el diario oficial los pliegos técnicos, ¿cierto?, de nuestro nuevo reglamento de instalaciones de baja tensión, y que estos pliegos técnicos finalmente van a entrar en vigencia 6 meses después de su publicación. O sea, se publicaron el 12 de enero, van a empezar a ser válidos a contar desde el 12 de julio en adelante, van a ser exigibles, ¿ya? Así que ahí obviamente los invito a que puedan revisarlo, ¿cierto? Si entran a nuestra página de legrand.cl, igual van a encontrar un vínculo rápido que los va a llevar a la SEC para encontrarlos, porque no están tan fácil de ubicar. Así que ahí les podemos colaborar con eso para los que todavía no los han descargado. ¿Ya? Y pronto también vamos a tener varios videos y cosas de apoyo en relación a los nuevos pliegos, ¿ya? Porque claramente esto va a ser una adaptación que vamos a tener que tener todos, leerlos nuevamente, volverlos a entender, ¿cierto? O ver cuáles son los requerimientos, ¿ya? Entonces, estas capacitaciones desde nuestra parte un poco quieren contribuir a conocer qué es lo nuevo, ¿cierto? Y cómo igual debemos tratar de interpretar. Respecto a los canastillos, ¿cierto? Entonces, dentro de este RIC 4, lo primero que se define como tal, cabe destacar que el canastillo está dentro de un punto, ¿cierto?, del reglamento que habla sobre las canalizaciones como canalizaciones pesadas, ¿cierto?, o clasificación a la larga dentro de las escalerillas, bandejas, ¿cierto?, y canastillos. Es un todo. Por tanto, el canastillo Cablofil comparte, ¿cierto?, comparte algunos puntos del reglamento con las bandejas y con las escalerillas, ¿ya? Porque dado su uso, ¿cierto?, hay cosas que tienen que ser iguales en cuanto a soportes, distanciamiento, etcétera, entre bandeja, escalerilla y canastillo, ¿ya? Así que, por tanto, cuando uno ve el apartado de canastillo, efectivamente se ve que es más reducido, pero ojo ahí, porque se deben cumplir también exigencias para la instalación del canastillo, exigencias que se encuentran tanto en escalerillas como también en bandejas, ¿ya? Así que ojo ahí con esos puntos. Yo, de todas formas, saqué acá algunos extractos para que los vayamos analizando de qué es lo que nos piden a la larga para una correcta instalación del canastillo Cablofil o el canastillo a la larga que se esté instalando. Primero lo define, ¿cierto? Que es algo que yo también ya les comenté, lo define la norma como un canastillo portaconductores, como un soporte de conductores formados por alambre que pueden ser de acero normal o de acero inoxidable. Ojo ahí, ¿cierto? Pero que exige finalmente, ¿cierto?, que cuando son de un acero normal, este tiene que tener alguna terminación o algún acabado, que puede ser electrocincado o que puede ser galvanizado en caliente, ¿ya? Entonces, es válido tener canastillos de acero con terminaciones como electrocincado y galvanizado o canastillos de acero inoxidable, ¿ya? Y como pasa en muchas de las secciones del pliego 14, también nos exige unas características mínimas que debe tener el canastillo, ¿ya? Como son, por ejemplo, una resistencia a los impactos de 5 Joule, ¿cierto? Las temperaturas de instalación y de servicio, las propiedades eléctricas, ¿cierto? Que en este caso el canastillo no puede tener aislación, pero sí puede tener continuidad eléctrica, es un punto súper importante. Y nos señala finalmente que obviamente todas estas características, todas estas condiciones tienen que ser validadas por algún protocolo, ¿cierto?, de ensayo o ensayo de seguridad de producto establecidos por la superintendencia, ¿ya? Pero como pasa también en muchos otros puntos del reglamento, o lo señala, cuando la superintendencia no tenga, ¿cierto?, alguno de estos puntos definidos o no tenga un protocolo de análisis de ensayo para este tipo de productos, en ausencia de este debe ser aplicable el estándar internacional o la norma internacional para este caso, IEC 61537. O sea, acá entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que el fabricante de cierta forma nos pueda entregar a nosotros el respaldo de que el canastillo que yo estoy instalando, que estoy adquiriendo, cumple con efectividad con el estándar IEC 61537 y que tiene las pruebas finalmente de rigor que validan estas características mínimas que solicita la superintendencia, ¿ya? Así que ahí es súper importante este punto porque pasa prácticamente todas las canalizaciones, ya que como no tienen, ¿cierto?, hasta el momento un protocolo de ensayo nacional, como sí lo tienen tal vez los interruptores, como lo tienen las cajas de derivación u otras, es exigible a la larga finalmente el estándar internacional, ¿bien? Fíjense que también dice que en las instalaciones del canastillo serán aplicables todas las exigencias contenidas en la sección 711 del presente pliego, con excepción de las indicadas en el punto 712.4. Finalmente, esta franja que yo dejé acá, este punto del reglamento, es lo que les mencioné hace un rato, ¿ya? Ojo, no, confiemos que las cosas o los puntos que yo debo cumplir en el canastillo son solo las que están en la parte que dice canastillo, ¿ya?
comparte, como les decía, reglas reglas, sí, precisamente, con la escalerilla y con la bandeja, ¿ya? Así que tenemos que leernos de cierta forma esa sección completa para instalar y ver adecuadamente qué es lo que debemos cumplir con los canastillos. Bien. Punto principal para el canastillo, ¿cierto? Dice que el canastillo con sus accesorios de unión, ¿cierto? Con sus soportes, finalmente tienen que formar un conjunto eléctricamente continuo. Ya hay el primer punto. Como el canastillo es metálico y no puede ser considerado con aislación, tiene que tener continuidad eléctrica en su totalidad, ¿ya? Y además, fíjense que el reglamento, de acuerdo también a la IS 61537, que es este estándar internacional, pide que la resistencia máxima finalmente sea de 5 miliohms por metro. Esa es la resistencia que tiene que tener el canastillo por cada metro que yo pueda medir, ¿cierto? Debe tener esa resistencia como mínimo, ya, o sea, perdón, como máximo, ¿bien? En ese punto es súper importante tener en cuenta que uniones que nosotros utilicemos, ¿cierto? Que tal vez puedan ser fabricadas de forma local o un poco, ¿por qué no decirlo?, hechas a la rápida para solucionar algo, ¿cierto?, que no cumplan o que no sean soportes realmente validados, pueden aplicar resistencias mayores a esta continuidad, ¿cierto?, o a esta medida de resistencia que se necesita para la continuidad. Ya, así que en ese sentido, a tener ojo con las uniones, sobre todo que se utilizan, a buscar uniones de preferencia que sean originales, ¿cierto?, que tengan validez también por parte del fabricante para que se cumpla este conjunto homogéneo y podamos garantizar también la continuidad eléctrica. Bien. ¿Qué otro punto señala en este apartado? Que todas las partes del sistema finalmente deberán ser conectadas a un conductor de protección cada 3 metros. Ya sabemos nosotros, lo hemos tenido también desde la 4/2003, que la canalización metálica tiene que tener el recorrido de un cable de tierra, ¿cierto? Que incluso la sección también está determinada. Ahora, lo que señala principalmente este punto en el canastillo es que por cada 3 metros, o sea, finalmente por cada tira, porque generalmente el canastillo viene en 3 metros, entonces por cada tira yo debo garantizar a lo menos la fijación de este cable de tierra en la estructura. Y esto claramente es para garantizar y dar mayor seguridad en que si en algún tramo se llega a abrir, no se pierda entonces esta continuidad y esta protección eléctrica, que lo vamos a abordar también más adelante, en unos minutos más, como lo que se conoce como una red equipotencial de tierra, ¿cierto? Que incluye la estructura completa metálica. ¿Qué otro punto señala acá, aparte de lo que hablamos ya de la continuidad? Deben estar unidos mecánicamente, ¿cierto?, a tableros. O sea, cuando nosotros tenemos un canastillo que va a recibir cableado, ya sea de fuerza principalmente o de datos, que podría ser también de un rack o de una estructura metálica, en los tableros debiese estar sí o sí anclado mecánicamente, o sea, debemos agregar un accesorio que nos permita fijarlo también al tablero, ¿ya? Así que ahí yo les voy a mostrar también algunas soluciones y en la guía de instalación que les compartí hay también algunas soluciones que nos van a permitir fijar el borde del tablero, perdón, el borde del canastillo, por ejemplo, a la salida del tablero, ¿ya? ¿Qué otra cosa tiene que ser demostrada mediante certificados, que lo establece el punto 7.12.4? Es que el canastillo cumpla, de acuerdo al estándar también 61.537, adecuadamente con una compatibilidad electromagnética. Y esto sí que es pensado principalmente para la parte de comunicaciones, ¿ya? Claramente el canastillo debe tener o nos debe garantizar la compatibilidad electromagnética, que no vamos a tener perturbación de que finalmente termine dañando la comunicación o entre otras. Y eso hay que garantizarlo con pruebas de laboratorio. Nosotros ahí tenemos igual varias pruebas de laboratorio de Intertech y de otros laboratorios que han hecho distintas pruebas de pérdida de transmisión, ¿cierto? De pérdidas de retorno, para poder comprobar también compatibilidad y cómo se comporta el canastillo cuando yo lo estoy llevando próximo también a una instalación de fuerza, ¿cierto? Cuáles son las condiciones de instalación más adecuadas, también lo vamos a revisar, ¿ya? Y por último, es súper largo este punto 7.12, es como que pusieron 3 puntos en uno, pero es bastante extenso, señala la compatibilidad que tiene que tener, la característica contra el fuego, finalmente, que tiene que tener el canastillo, ¿ya?
Esto es algo que para nosotros igual de cierta forma es nuevo, es la certificación DIN, que se llama DIN 410212, es una certificación principalmente que partió en Alemania de comportamiento al fuego de este tipo de canalizaciones metálicas, ¿ya? Y el E90 significa finalmente, o el ensayo, que lo vamos a ver, les voy a mostrar algunas fotos de cómo se hace, el ensayo finalmente se tiene que hacer manteniendo el canastillo instalado con sus soportes, con una carga, ¿cierto?, de cables un poco que está establecido por este estándar DIN, ¿cierto? Y tiene que ser finalmente incinerado a 1000 grados Celsius por 90 minutos, ¿ya? Para ver cómo se comporta finalmente esta canalización y si esta no se rompe en su estructura, no se desarma, no se cae, finalmente se le acredita una certificación E90, ¿ya? Existe también una certificación E30, E60, pero finalmente la E90 es la máxima, ¿cierto? Que es considerada 90 minutos el tiempo necesario para que las personas puedan evacuar una instalación y que nosotros además podamos tener o mantener una red, ¿cierto? Para pedir emergencias o ayuda, ¿cierto? Que es como el tiempo mínimo que se solicita a nivel internacional. Bien, vamos a revisar también ese punto con más detalle más adelante. Bien. Accesorios de unión en canastillo deben ser diseñados exclusivamente para este fin. Las uniones de las distintas secciones será mediante piezas, ¿cierto?, de unión por compresión. No se van a aceptar soldaduras. O sea, ojo, no podemos tomar dos canastillos y para ahorrarnos eso, darle un punto de soldadura y unir. O sea, yo sé que no se hace mucho, pero también el reglamento lo aclara, ya lo señala que tiene que ser de esta forma. Ya lo que hablamos hace un rato, accesorios de montaje. Ojo acá porque hay una dualidad en las palabras accesorio, ¿ya? Accesorio de montaje, ¿cierto? Como derivaciones, reducciones, uniones cruz o uniones T, se podrán formar en terreno, que es finalmente lo que nosotros conocemos como accesorio a la pieza que armamos, ¿cierto? A la curva, a la derivación T, al ángulo, ¿cierto? De 45, de 90. Finalmente a eso que nosotros le llamamos la forma, finalmente, acá se le considera también o se le denomina como accesorio, ¿cierto?, de montaje, ¿ya? A eso se refiere con accesorio de montaje. Y aquí es donde dice que puede ser, ¿cierto?, realizado en terreno, que valida un poco la funcionalidad, ¿cierto?, y versatilidad que tiene el tipo canastillo. Y finalmente también dice que los accesorios y uniones entre canastillos para portaconductores deberá ser de fábrica, que ahí con ese otro accesorios y uniones se refiere, ¿cierto?, finalmente a las uniones entre canastillos, a los pernos, ¿cierto? O distintos sistemas de unión y fijación que tenemos o que existen para poder realizar las uniones en los canastillos, ¿ya? Habla también en el punto 7.12.8 sobre el sistema de soportación, que este debe ser, ¿cierto?, también de preferencia de fábrica, que se van a aceptar algunas excepciones a eso siempre y cuando también se le devuelva al canastillo y a lo que requiera también la protección. O sea, si es galvanizado y se necesitaron hacer algunos cortes, por ejemplo, en los soportes o en otros, después tienen que ser nuevamente galvanizados. De lo contrario, tienen que ser soportes previstos completamente de fábrica, ¿ya? Ese es un punto importante también, ¿ya? Y acá dejé otras cosas que son de la parte de escalerilla, pero que son importantes de conocer y que también, ¿cierto?, aplican a la parte de canastillo, que es que, lógicamente, el sistema debe soportar las cargas que se determinan según la cantidad y sección del conductor en kilogramos por metro, ¿ya? O sea, claramente yo tengo que ya interiorizarme y conocer bien la tabla cuando miro una canalización, ver cuántos son, ¿cierto?, los kilogramos por metro que es capaz de resistir, y esto también en relación a los soportes, que vamos a hacer un ejercicio con eso, ¿ya? Señala escalerillas en ambiente seco y sin presencia de agentes químicos. Ahí obviamente podríamos estar hablando ya de una... Mira, acá la verdad el reglamento no lo coloca con una determinación fija, ¿ya? Pero sí en una parte se señala del mismo reglamento que de preferencia tiene que ser para usos interiores o en ambientes que no son corrosivos, la electrogalvanizada, para zonas donde son más húmedas, mojadas, ¿cierto? Una solución con una mayor protección, como puede ser galvanizado en caliente en aluminio. Ya ahí, bueno, nosotros también voy a explicar un poco ese tema, ya para que lo tengamos más claro y ver en realidad cuál es la mejor solución. Ya yo no sé, no me convence tanto, ¿cierto? Tal vez en algunas zonas que sí pueden haber un poco de corrosión, colocar un electrogalvanizado. No sé si la resistencia efectivamente sea
fuerte para eso. Así que yo les voy a también mostrar una propuesta, ¿cierto?, de lugares, recintos y terminaciones que serían más adecuadas, ¿ya? Distancia útil entre escalerillas, ¿cierto?, cuando son montadas una encima de la otra. La distancia mínimo 30 centímetros, ¿cierto? Si yo estoy colocando canalizaciones o canastillos en distintos niveles, 30 centímetros tienen que quedar a lo menos entre el borde superior de la de abajo y el borde inferior de la de arriba, ¿ya? Eso es un poco por un tema de si tengo que levantar la tapa, abrir, ¿cierto?, etcétera, tener un espacio de cierta forma de trabajo, ¿ya? Y cuando voy a hacer cruces, entre otras, por ejemplo, deben respetarse por lo menos 15 centímetros. Eso también lo tiene bien establecido el reglamento, ¿ya? Cuando se habla en este aspecto de los soportes, fíjense que el reglamento establece que los soportes deben ser, ¿cierto?, utilizados, que se pueden usar escuadras, tensores, consolas, etcétera, pero tienen que ser colocados a una distancia máxima de 1,5 metros, ¿ya? Así lo señala. Pero deja abierta, ¿cierto?, la opción que puede aumentarse esta distancia en casos muy justificados, ¿cierto?, hasta 3 metros. O sea, yo, con casos realmente muy justificados de resistencia mecánica y todo, podría, de cierta forma, colocar soporte a 3 metros, pero lo habitual, lo común, ¿cierto?, o que de cierta forma ya estamos acostumbrados, ¿cierto?, a considerar a 1,5 metros y así también se mantiene como una exigencia máxima, ¿cierto?, para el reglamento nuevo, ¿ya? Obviamente también nos determina cierta distancia, una distancia mínima que tiene que existir entre el borde superior, ¿cierto?, del canastillo contra el techo. Cuando yo estoy haciendo la instalación con trapecio, con espárrago, ¿cierto?, o algún otro accesorio que me permita sostener con un hilo corrido, ¿cierto?, desde el techo, debo considerar a lo menos 30 centímetros también entre el borde superior y el techo. También está fijado y establecido así. Ya, otro que cambió o puntos que se hacen válidos para los sistemas de canalización es la cantidad de cableado que puedo llevar, en este caso en el canastillo o en la bandeja, ¿cierto? Que antes era un 20% de la sección transversal, ahora pasa a ser un 40% de la sección transversal. Ya eso es lo que está permitido de portar dentro del canastillo. Y ¿cierto? Que los conductores deben ir en el canastillo de una forma ordenada, ¿cierto? Ordenada, y que además, fíjense que dice que deben amarrarse en haces o paquetes separados, excepto si se usan cables multiconductores. O sea, si yo tengo cableados, por ejemplo, sueltos sin que no vienen dentro un cable multiconductor, debo ir haciendo paquetes, ¿cierto? Y ordenándolo dentro del canastillo. ¿Ya? Así esos son en realidad los diferentes puntos y que atañen un poco a la parte de canastillo. Novedades también, como les digo, canastillo en el reglamento es algo nuevo, entonces son disposiciones nuevas que hay que también ver, ¿ya? Entonces, ya metámonos un poquito más ya con esta visión de qué es lo que nos pide el reglamento, metámonos un poco a ver ya más en detalle qué cosas debemos entonces conocer o saber para tratar de aplicar de la mejor forma también este reglamento. Entonces, una de las cosas que nos deberíamos encontrar siempre cuando nosotros vemos una solución de canastillo son precisamente estas curvas de carga, ¿ya? Y estas curvas de carga que ustedes ven acá, voy a activar mi puntero, para los que tal vez no la conocen o no han visto, finalmente lo que hace es relacionar, fíjense que relaciona la cantidad de kilogramos por metro que soporta un determinado canastillo, ¿cierto? Kilogramos por metro, por la distancia que existe entre los soportes, ¿ya? Entonces, claramente, mientras más pegado o menos espacio exista entre soportes, por ejemplo, acá está el mínimo que pide, perdón, el máximo que pide la superintendencia, que es 1,5 metros, 1.500 milímetros, es finalmente donde yo podría tener efectivamente la mayor cantidad de peso, ¿cierto? De kilogramos por metro de cable sobre mi canastillo, ¿ya? Y a medida que yo, lógicamente, voy separando estos soportes, mientras más espacio exista entre cada uno de los soportes, esa resistencia va disminuyendo, esa capacidad, perdón, de soportar peso se va disminuyendo. Ya, entonces, así yo puedo más o menos tener una idea. Por ejemplo, para un canastillo, analicemos el de más arriba, que es el de 600. Para un canastillo, ¿cierto?, con una separación de soportes de 1.500 milímetros, o sea, 1,5 metros, yo voy a poder llevar aproximadamente 120, un poco más de 120 kilogramos por metro. Eso es lo que va a soportar, ¿cierto?, mecánicamente también el canastillo. Y si ya yo pensara en hacerlo, por ejemplo, a 2 metros, ¿cierto? Fíjense que voy a estar
con una capacidad tal vez de llevar cerca de 70 kilos de cable por metro. Ya eso es como se interpreta esta tabla. Esta tabla igual ustedes, por ejemplo, pueden ver las diferentes tablas de curvas de carga en nuestro catálogo. En la sección de Cablofil están, para cada tipo de canastillo está esta relación y ustedes la pueden conocer, ¿ya? Obviamente, el estándar 61537 exige determinados ensayos, ¿cierto? Para poder validar, de cierta forma, las características mecánicas del canastillo y asegurarse que y de la canalización metálica, porque este estándar finalmente aplica a todas las canalizaciones como metálicas, bandejas o escalerilla. Entonces, busca, de cierta forma, garantizar esta resistencia mecánica. Bien. Entonces, lo que nos pide de forma como bien práctica, bien sencilla, es garantizar, ¿cierto? Una flecha, se denomina una flecha de carga determinada a una flecha de carga determinada a un nivel, ¿cierto? De carga práctica de seguridad. Significa que finalmente si yo tengo mi canastillo, ¿cierto? Y estoy aplicando una determinada carga, ¿cierto? Va a tender a tener una curvatura, ¿cierto? Va a tender a flectarse y eso es lo que finalmente es medido, ¿ya? El estándar pide que cuando yo cargo, por ejemplo, si acá tengo, como ven en la pantalla, uno de los soportes y acá tengo el segundo soporte, la carga puntual o la flecha de esfuerzo en el punto medio, lógicamente va a tender a provocar una curvatura en el canastillo. La distancia de esa curvatura, ¿cierto? No debiese ser más allá de los 20 milímetros, ¿cierto? No debería ser más allá de eso. Y eso, de cierta forma, es lo que se pide dentro de este estándar. Entonces, un poco para reflejar lo que yo les decía, les coloqué esta imagen. Yo, por ejemplo, tengo un soporte acá, el otro acá, y tengo mi canalización metálica, y claramente el cable va a provocar, ¿cierto? Una presión, una fuerza aplicada. Entonces, el canastillo debiese tender a flectarse, ¿cierto? Debería tener esta como curvatura por el peso y claramente va a desplazar el eje X central del canastillo, ¿cierto? Si se fijan acá se desplazó. Por tanto, el estándar lo que me dice es que esta distancia de separación entre el eje que sería normal y el nuevo no debiesen ser, o yo debería garantizar que no sean más de 20 milímetros. Entonces, para esta exigencia, en Cablofil lo que se hace es decir, ok, si el estándar pide que esto no sea más de 20 milímetros, nosotros nos vamos a forzar de que sean no más de 10, ¿ya? Y por eso también Cablofil garantiza, de cierta forma, una mayor resistencia mecánica, porque si el estándar nos pide 20, nosotros nos estamos forzando a que no sea o no baje más allá de 10 milímetros, ¿ya? Así que ahí también hay una garantía en ese sentido de resistencia mecánica. ¿Qué otras cosas hay que considerar al momento ya de instalar, cuando yo hago instalación del canastillo? Nunca se debe considerar la unión de dos canastillos, o sea, cuando yo tengo el término de una tira de 3 metros y me junto con la otra, nunca debe quedar esa unión en un soporte, ¿ya? Porque claramente el peso de ambos lados, si miramos la unión, el peso de ambos lados va a terminar ejerciendo una presión demasiado alta sobre esta unión y es muy probable que con el tiempo se rompa. Y eso va a debilitar finalmente toda la estructura. Entonces, lo que no hay que hacer jamás es eso. No me deben quedar las uniones de los canastillos junto con los soportes. Se pierde resistencia mecánica, ¿ya? Cuando ya, por ejemplo, dentro de dos soportes se provoca que la unión queda precisamente en la mitad, ok, es menos, no es tan riesgoso, pero fíjense que igual el rendimiento en este sentido es de alrededor de un 70%. ¿Ya? O sea, igual estoy perdiendo rendimiento mecánico cuando esta configuración me queda de esta forma, ¿ya? Y dada, ¿cierto? También una tira un tramo considerado de 2 metros, ¿cierto? Lo más ideal, donde yo podría sacar el máximo rendimiento es colocando las uniones, ¿cierto? A L5, ¿cierto? O finalmente a 40 centímetros de la unión. Ahí es donde yo podría obtener como el resultado más óptimo en resistencia mecánica. Es difícil, esto sí es difícil porque finalmente uno va considerando los tramos de 1,5 metros y va colocando la unión del canastillo y no siempre coincide adecuadamente, ¿ya? Pero es lo ideal que nosotros debiésemos tender a buscar para garantizar también una resistencia mucho más sólida y fuerte a la instalación del canastillo, ¿bien? Acá nosotros planteamos un caso particular para Cablofil con soporte a 2 metros, ¿ya? Y esto es como un ensayo, un estudio que se realizó en Cablofil para ver de qué forma logramos
con esta estructura, conociendo que los canastillos son de 3 metros y que los soportes generalmente se instalan cada 1,5, ¿qué esquema podríamos realizar para alcanzar a obtener el máximo rendimiento mecánico o aproximarnos a este máximo rendimiento mecánico? Entonces acá, ¿la propuesta cuál es? El primer soporte se coloca y el segundo soporte se limita a 1,5 metros. ¿Ya? Coloco el primer soporte, el segundo a 1,5 y luego, si yo coloco cada uno de los restantes soportes a 2 metros, ¿ya? Voy a conseguir que las uniones entre los tramos de 3 metros siempre me queden a 0,5 metros del soporte, ¿ya? Que claramente ahí nos estamos acercando mucho más a los 40 centímetros que sería como el ideal. Acá nos estamos aproximando a 50 centímetros, ¿cierto? Y por tanto tendríamos una resistencia mecánica también bastante mayor. Ahora, ojo, siempre que nosotros pongamos los soportes más juntos, ¿cierto? Mayor cantidad de soportes más juntos, voy a tener también resistencia mecánica mayor. ¿Sí? Eso es sí o sí indiscutible, ¿ya? Ahora, en materia de corrosión, ¿cierto? Vamos a diferenciar dos tipos de corrosión que pueden tener los canastillos, ¿cierto? Y en realidad las soluciones de canalización metálica. Pero como estamos hablando en canastillo, acá es el punto. Una puede ser la corrosión ambiental, ¿cierto? Y otra es la corrosión galvánica, las vamos a ver ambas. Entonces, la corrosión ambiental finalmente se produce por una reacción química entre, ¿cierto?, el hierro que está contenido en el acero y dióxidos en el aire, agua, humedad, vapor, lluvia, salpicaduras, sustancias ácidas, etc. Todos estos agentes que finalmente van a provocar lo que nosotros conocemos como óxido rojo, ¿cierto? Que es este color rojizo que se va provocando en el metal, ¿ya? Para poder, obviamente, evitar esto, hay que elegir determinados acabados, ¿cierto? Determinados acabados adecuados para cada tipo de instalación o para cada lugar de instalación. En ese sentido, Cablofil viene en 4 tipos de terminaciones. Electrocincado, ¿cierto? Que es una pequeña cubierta, ¿cierto?, de zinc que se adhiere por un proceso de electrocincado precisamente. Un proceso, existe también una solución en galvanizado en caliente, que esto es un proceso que se sumerge el canastillo completo en una solución de zinc, ¿cierto? Y que por tanto provee una capa un poco más gruesa. Acero inoxidable de 304L y 316L, ¿cierto? Ambos ya para entornos mucho más agresivos, ¿ya? La diferencia entre un acero inoxidable 304L y 316L es que el 316L incorpora molibdeno, ¿ya? Es un elemento químico más que lo que hace es fortificar mucho más respecto el rendimiento, ¿cierto?, a la corrosión que tiene el material de acero inoxidable, ya en este caso para el canastillo. Entonces nosotros proponemos, por ejemplo, una tabla como esta, que igual se la estoy compartiendo en la presentación, donde principalmente dejamos los canastillos electrocincados para uso interior, ya donde en realidad no van a estar expuestos ni sometidos a humedad ni a otras cosas, porque ese efectivamente tiene una protección, pero es una protección menor, ya. Por tanto, acá recomendado, si hablamos de centros de datos, si hablamos de salas que están realmente o climáticamente bien cómodas, llamémoslo de esa forma, acá la recomendación es electrocincado y además que es una solución también más económica, ¿ya? Ahora, si hablamos de entornos un poco más hostiles, entornos donde, por ejemplo, va a haber, ¿cierto?, algunos agentes más complejos, pero tampoco extremos, como podría ser, por ejemplo, una zona urbana de estacionamientos u otros. La recomendación ahí, por parte de nosotros, galvanizado en caliente. Si hablamos de zonas salinas, por ejemplo, o lugares que efectivamente pueden tener más corrosión, un 304L es una buena alternativa, ¿ya? Y cuando ya hablamos de espacios que realmente son altamente corrosivos, como puede ser la industria de los alimentos, ¿cierto?, o ambientes muy halogenados, ahí la recomendación claramente es un 316L que nos va a entregar una protección mucho mayor, ¿ya? La protección de... Espérenme, yo la veo cargando. No sé si ustedes ya ven la siguiente slide. Ahí la vi yo. La siguiente corrosión sí se ve. Perfecto. La siguiente corrosión que vamos a hablar es la galvánica. Ya vimos la ambiental, ¿cierto? Y las consideraciones, pero también existe una corrosión que se llama galvánica, que es la que se provoca entre dos metales. Cuando yo hago la unión de dos metales, ¿cierto? Y estos metales claramente son de distinta materialidad, aunque nosotros no lo veamos, lo que van a generar es, ¿cierto?, una diferencia de potencial entre dos metales. Y esa diferencia potencial es la que finalmente provoca corrosión entre los metales. Es lo que se le conoce como corrosión
galvánica. Entonces, la recomendación acá es bien sencilla. Si nosotros estamos utilizando algún material, mantengamos el accesorio del mismo material. ¿Ya? Si estamos utilizando electrocincado, tratemos de usar el accesorio electrocincado. Si estamos utilizando el galvanizado en caliente, lo mismo. Si estamos usando aceros o otros metales, también tratemos de respetar eso. O, a lo menos, fijarnos en una tabla que nosotros acá dejamos igual como referencia. Lo aceptable para no tener un proceso de corrosión galvánica muy fuerte es que la diferencia potencial entre metales sea menos de 400 milivolts. Y esta tabla un poco refleja eso. Por ejemplo, si yo veo bronce contra cobre, la diferencia o la diferencia potencial que se va a generar es de 80 milivolts. Entonces es algo aceptable. Pero si ya junto, por ejemplo, aluminio con cobre, ahí ya tenemos o se puede provocar una diferencia potencial entre metales más alta. Estamos de todas formas hablando de milivoltios, pero son estos milivoltios los que finalmente pueden hacer un punto de corrosión en la unión, ¿ya? Así que, ojo ahí, finalmente la recomendación es usen los accesorios del mismo material que el canastillo. Electrocincado con electrocincado, galvanizado, galvanizado, inox, inox, ¿cierto? Esa es como la recomendación final, ¿bien? El proceso de corrosión, ¿cierto? O de sacrificio, finalmente, que se hace en este tipo de materiales, es un proceso que es natural, que es normal, que de hecho se hace para que sea así. Ya el canastillo, independiente del sistema, ya sea galvanizado en caliente, ya sea con electrocincado, finalmente lo que se hace es se le agrega zinc, ¿ya? Y este zinc es el que va a estar en sacrificio, va a ser el que se va a sacrificar para corroerse y que no sea el acero finalmente el que lo haga, ¿ya? Entonces, este proceso entonces se ve como esta secuencia que vamos a ver ahora, donde yo tengo el acero, tengo el recubrimiento del zinc, ¿cierto? Y a medida que las distintas condiciones ambientales van afectándolo, ¿cierto? Lo van corriendo, este zinc se va a ir finalmente perdiendo, se va a ir reduciendo, ¿ya? Y nosotros, ¿cómo lo vamos a ver manifestado en el canastillo? Lo vamos a empezar a ver como un óxido blanco, así como tenemos por un lado ese óxido rojo, en los canastillos, en las soluciones que son galvanizadas, lo vamos a empezar a ver como un óxido blanco, que es como si tuviera un sarro, ¿cierto?, la canalización por encima. Eso significa que hay humedad o hay algún elemento que está afectando la canalización, ya que efectivamente está haciendo su proceso de trabajo, se está corroyendo, se está consumiendo, ¿cierto?, el zinc para poder proteger a la canalización, ¿ya? Yo aquí igual lo coloqué en unas imágenes para que tengan más o menos una visión. Por ejemplo, acá tenemos unas soluciones que fueron instaladas en unos entornos y tal vez la solución no fue la más adecuada o el almacenamiento que se realizó de la solución tampoco fue el más adecuado. Y fíjense cómo se empezó a provocar este fenómeno, ¿cierto?, de protección que yo les digo, que es el óxido blanco. Esto que se ve como un sarro finalmente es óxido blanco y es porque el zinc se está empezando a consumir en protección del material principal que es el acero, ¿ya? Entonces, ojo ahí con elegir el canastillo más adecuado, con cómo lo almaceno, ¿cierto? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un ejemplo de un como grupo o cargamento, ¿cierto?, que nos llegó vía marítima y que es muy probable que tal vez haya habido alguna condición en el transporte no adecuada y cuando lo vimos en nuestra bodega llegó así y tuvimos que descartarlo. Ya es claramente un canastillo que está afectado por algún elemento ambiental y hubo que descartarlo, pero los dejo para que lo vean ustedes y se hagan una idea de cómo es este proceso de óxido blanco, ¿ya? Finalmente, cuando ese proceso se completa totalmente, se acabó, ¿cierto?, el zinc, ya es donde se va a empezar a corroer definitivamente el acero con óxido rojo, ¿cierto?, que es lo que yo debo tratar de ir evitando, ¿cierto? Y ahí la mejor forma es elegir el canastillo adecuado. Resistencia a la corrosión también, ojo con los cortes, cuando hagamos cortes, cuando si de repente suele ser más fácil cortar con un esmeril el canastillo, si lo van a hacer de esa forma, que no es tan recomendada, preocúpense de, ¿cierto?, que todas las partes o los puntos que cortaron queden debidamente protegidos. Existen sprays, ¿cierto?, que se pueden utilizar para repasar la protección, ¿cierto?, en esa zona. De lo contrario, nosotros recomendamos utilicen una herramienta de corte adecuada. Cablofil tiene también una herramienta de corte que lo que hace es provocar el arrastre de la protección para que el punto realmente de desprotección desaparezca con el arrastre. Es una especie de hoja en un ángulo determinado que permite ese corte, ¿ya? Y lo que yo les mencionaba que lo exige, ¿cierto? Que lo exige el reglamento, esta prueba de resistencia, ¿cierto?, al fuego o DIN 4102-12, ¿cierto?, que es lo que pide.
es finalmente para garantizar, ¿cierto?, los procedimientos de evacuación en el caso de incendio. Nos pide que se garantice que el canastillo lo va a soportar. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? Miren, yo acá les puse algunas imágenes para que lo puedan ver. Esto es un horno tamaño gigante. Acá se ve desde una fotografía. Tiene 4 metros, ¿cierto?, de profundidad, 2 metros de ancho, 2,5 metros de alto. En su interior, fíjense que si ya vemos la foto desde el exterior, vemos que hay un montón de tuberías y cosas que van entrando, pero en su interior vamos a ver que se monta la estructura, ¿cierto?, de un canastillo y se colocan ductos, se coloca cableado, ¿cierto?, en su parte interior, con la finalidad de probar un sistema completo. Así lo pide también el ensayo, que sea un sistema completo. ¿Bien? Y cuando ya eso está armado, finalmente se incinera, ¿cierto? Se lleva a 1000 grados Celsius el ensayo para un poco ver cómo finalmente va a terminar el canastillo o las soluciones que están en su interior. Estos son 1000 grados Celsius, como les decía, pueden ser de 30, 60 o 90 minutos de acuerdo al ensayo. Nuestro reglamento pide ahora 90 minutos, por tanto ese es el que tiene que realizarse, ¿cierto? Y vamos a ver los resultados finalmente cuando ya se abre el horno gigante y nos vamos a dar cuenta que efectivamente, fíjense que hay esta curvatura un poco natural de hamaca que yo les mencioné, ¿cierto? Pero en ningún caso el canastillo se desprendieron, ¿cierto? Su soporte o perdió o se cayó, ¿ya? Es importante esto porque esta prueba para otras soluciones es muchísimo más destructiva. Por ejemplo, no vamos a analizar ni pensar en el PVC porque se va a extruir obviamente completamente, esa temperatura es imposible que lo resista, pero si hablamos de una canalización metálica ranurada, las canalizaciones metálicas ranuradas igual tienden a abrirse, ¿ya? Así que dentro de este mismo tipo de ensayo. Así que ahí un poco para que ustedes conozcan también cómo es esta prueba que ahora exige también el reglamento para las canalizaciones, y este es certificado, ¿cierto? El certificado que finalmente el laboratorio externo entrega del ensayo acreditando que la solución cumple con el tiempo de prueba bajo el horno, ¿ya? Otra cosa que también trae el reglamento como dato es que cuando hacemos pasos entre pared, ¿cierto? Debemos considerar barreras, ¿cierto? Cortafuego. Y en este sentido, en Legrand también tenemos nuestras soluciones ZPAD, que son barreras entumecentes. En el caso del aumento de temperatura, se expande, ¿cierto? Una espuma cerrando completamente el paso. Y esto finalmente para que el fuego no se propague a través del conductor desde una sala a otra, ¿ya? Y no solamente provoca estanqueidad de humo, estanqueidad de fuego, etcétera, que son soluciones que se deben también considerar de ahora en adelante, ¿ya? Otro punto interesante que habla el reglamento es sobre la compatibilidad electromagnética. Ya lo habíamos mencionado, que es finalmente este fenómeno a la larga donde una fuente, que pueden ser cables de energía, variadores de frecuencia u otro cierto equipamiento, van a ir a través del acoplamiento también, que en este caso sería el mismo canastillo, a afectar a una víctima, y que generalmente las víctimas son los cables de datos, de informática, los cables, ¿cierto?, de control que puedan estarse utilizando sobre el canastillo. Entonces, claramente tenemos que garantizar esta buena compatibilidad para tener un buen rendimiento en nuestra instalación, ¿ya? Entonces, en este sentido, ya existe también bajo un estándar IEC 50174-2, unas que nosotros denominamos reglas de oro, ¿cierto? El reglamento no lo dice así, regla de oro, pero que son 4 reglas que finalmente debiésemos considerar, ¿cierto? Que es, 1, separar los conductores de energía y de datos. O sea, acá conductores en un canastillo, ¿cierto? Los datos en otro, con una separación. Fíjense que el estándar lo dice a lo menos de 20 centímetros. Ya, asegurar la continuidad eléctrica de las uniones, que también lo hablamos, garantizar, ¿cierto?, esa continuidad. Hacer los cruces, ¿cierto?, de fuerza y datos recto en lo posible, ¿cierto?, para evitar, obviamente, y que se anule también efectos electromagnéticos, y conectar siempre los canastillos, en este caso, a tierra. También es un punto súper importante de realizar, ¿ya? Lo que hablábamos hace un rato, si el canastillo deriva a alguno de los tableros, debe ser unido, ¿cierto?, mecánicamente al tablero. Si el canastillo, ¿cierto?, se finaliza idealmente que exista también un aterrizamiento, un punto en la red equipotencial para el canastillo. Ya, esas son recomendaciones que nos van a garantizar
un buen comportamiento en cuanto a compatibilidad electromagnética y además mayor seguridad también en la instalación. Entonces, acá hay un testeo, por ejemplo, que nosotros realizamos de diferentes cables, ¿cierto? UTP categoría, en este caso son categoría 5, también tenemos para categoría 6, donde se ensaya, ¿cierto? Solamente el cable sobre una bandeja ranurada, el cable sobre una bandeja cerrada completamente, el cable sobre un canastillo y el cable sobre un canastillo con tapa, ¿cierto? Cerrado con una tapa. Y fíjense que finalmente el resultado en rendimiento de electromagnético, ¿cierto? Del canastillo con tapa es exactamente similar o muy, muy similar al comportamiento que tendría una bandeja cerrada, ¿ya? Con el beneficio de que acá vemos la disposición de cable, si es un cable fuerza, además acá vamos a tener mejor ventilación. Los rendimientos son muy similares, se provoca lo que se conoce como el efecto de jaula de Faraday, ¿cierto? Las señales quedan por el exterior y no afectan finalmente el cable de comunicación. Obviamente también esos hay ensayos y tienen que estar certificados. Configuraciones, fíjense que también hicimos un ensayo con el laboratorio CETIN de 118 configuraciones de cable de fuerza y datos, ¿cierto? Y obviamente canastillo, viendo cuál es la configuración también más adecuada. Entonces se hacía pasar energía por el cable y se medían las perturbaciones en el cable de datos. Si dejamos el cable de fuerza y datos junto, es la mayor perturbación que podemos tener, ¿cierto? Si ya separamos, fíjense que si separamos a lo menos 30 centímetros el cable de fuerza y datos, ya la perturbación disminuye. Ahora sí, incluso, a pesar de que no es recomendado, en un canastillo colocamos un cable de fuerza, colocamos el cable de datos separado respectivamente a los 30 centímetros, ¿ya? Y además, debidamente aterrizado el canastillo, vamos a reducir mucho más, ¿cierto?, la perturbación. Entonces, de ahí la importancia que para tener una buena compatibilidad electromagnética en la solución, sobre todo cuando estamos hablando de instalaciones con datos, el canastillo se utiliza mucho en data centers, ¿cierto?, mucho en salas de este estilo, hagamos una adecuada instalación de los sistemas, ¿cierto?, para garantizar esta compatibilidad. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el ejemplo que yo les propuse, ¿cierto?, que les comentaba, y que garantiza, ¿cierto?, una mejor compatibilidad. Continuidad eléctrica también es un punto importante, no solo para la compatibilidad electromagnética, también para la seguridad de las personas, ¿cierto? Por tanto, es necesario tener, ojalá, las uniones con la menor resistencia posible, garantizar, como decía, el estándar y el reglamento, que en 1 metro tengamos una resistencia de 5, no más de 5 miliohm, todo eso va a contribuir, ¿ya? En ese sentido, fíjense que las uniones finalmente de Cablofil tienen una resistencia. La unión como tal, ¿cierto?, tiene resistencias de 0,82 miliohm. ¿Ya? En ese sentido, garantizan también un correcto, de cierta forma, performance en resistencia cuando estamos generando uniones. ¿Ya? No sirve de nada, y esto es súper importante, porque me ha tocado ver también instalaciones, no sirve de nada que nosotros tengamos el cable de tierra por todo el recorrido, debidamente todo unido, si finalmente la estructura no la tenemos aterrizada, ¿cierto? Entonces, es importante en este sentido la red equipotencial de masa o la red equipotencial de tierra de la solución, del canastillo, ¿ya? Porque finalmente este va a ser como nuestro seguro, ¿cierto? Una buena red equipotencial, que el canastillo esté bien aterrizado, que tenga la protección a tierra, ¿cierto? Y todo esto va a garantizar que si en algún momento un cable se llega a dañar, la falla se va a despejar, ¿cierto? Va a operar alguna protección y no se va a electrocutar nadie que esté justo haciendo una mantención o algo así. Y entonces es importante que aterricemos. La recomendación en ese sentido es que si estamos armando un tramo de canastillo que no pase de los 20 metros, aterricemos los dos extremos, ¿cierto? Independiente de que el cable vaya en todo su recorrido y que vaya unido cada 3 metros, aterricemos los dos extremos. Si la instalación es de más de 20 metros, vamos aterrizando en lo posible cada 15 o 20 metros, porque vamos a ir haciendo, de cierta forma, zonas de seguridad, ¿cierto? Vamos a ir asegurando por tramo la instalación. ¿Ven? Para eso, obviamente, existen pernos de fijación que están en aluminio, también en bronce, que se pueden utilizar para llevar el conductor de tierra y hacer esas uniones. ¿Bien? En cuanto a disipación térmica, los canastillos también nos proveen una solución. De hecho, dentro de las soluciones metálicas son las que están consideradas como con mayor característica de eficiencia energética. Les explico el por qué.
Cuando nosotros tenemos cable de fuerza, ¿cierto? En estas soluciones, ya sea en una escalerilla, en una bandeja cerrada, ¿cierto? La disipación de calor que va a provocar el circuito en funcionamiento va a hacer que la temperatura dentro de la canalización aumente, ¿ya? Y cuando aumenta la temperatura, nosotros nos enseñaron en algún momento, ¿cierto? Esta tablita de que efectivamente la resistencia o la resistividad específica del cobre cambia en función de la temperatura. Si aumenta la temperatura, el cobre, la resistencia específica del material va a aumentar, ¿ya? Y por tanto, esa resistencia específica al aumentar va a hacer que aumente también la resistencia al conductor, ¿ya? Y fíjense que a la larga es un ciclo, pues aumenta la resistencia, finalmente esa resistencia en el conductor disipa más energía y al finalmente se termina siendo un ciclo, ¿ya? Fuera de eso, claramente tenemos que sobredimensionar también el conductor o agregar una mayor sección, porque lo tenemos que poder corregir. Entonces, un punto súper importante para ahorrar también energía en el conductor, ¿cierto? En este sentido, para provocar una mejor ventilación, son soluciones de canastillo, porque permiten entonces esta solución natural, esta ventilación natural que hace que la disipación de energía en el cable de fuerza, de potencia que estemos utilizando, se vaya al entorno, ¿cierto? Y no quede ahí almacenado dentro de una solución metálica cerrada, ¿ya? Acá tenemos también otros ensayos que se hicieron para cables de datos con laboratorios Intertech, garantizando también que no existan pérdidas de retorno, porque eran cosas también que se planteaban a veces de los canastillos, que en las uniones tendían a quebrarse y con eso se perdía información. La verdad que los ensayos que se realizaron en Intertech demostraron con cables categoría 5, categoría 6, ¿cierto? Sometidos a aplastamiento, ya sobre un canastillo que no tienen un comportamiento distinto a un aplastamiento sobre, ¿cierto? Una bandeja lisa, si lo podemos ver desde ese punto de vista, ¿ya? Así que se midieron pérdidas de retorno, no se consideran las pérdidas de retorno. A veces son tabúes que existen con algunas soluciones, ¿ya? Pero lo importante es que exista el cómo demostrarlo mediante certificación, ¿ya? Y lo otro es las pruebas de envejecimiento. Si un canastillo al estar más abierto, podría pensarse que también el cable se va a envejecer más rápido. Se hicieron ensayos de envejecimiento y finalmente el resultado no es como tal, ¿ya? O sea, el rendimiento del cableado también es óptimo en las soluciones, ¿ven? Si se fijan, es un mundo el canastillo Cablofil, ¿ya? Y en general las soluciones de canastillo. Yo hablo referente a Cablofil porque conozco muy bien también sus certificaciones, sus estudios y la trascendencia también que ha tenido en varios países a nivel mundial como una solución muy, muy utilizada, ¿ya? Que para nosotros en general, si bien está presente, varias cosas son nuevas y que ahora ya también tenemos un reglamento y va a ser una solución cada vez más utilizada y seguro en el mercado, así que es importante que lo vayamos conociendo y vayamos teniendo estos tips de instalar, cómo hacerlo mejor, etcétera, ¿ya? Respecto al portafolio, ¿cierto? Respecto al portafolio del canastillo, nosotros tenemos alturas de 30 milímetros, de 54 milímetros, de 105 milímetros y ahora estamos incorporando dentro de poco una altura también de 150 milímetros que nos pedían bastante para la parte de datos, ya de centros de datos. Entonces también estamos incorporando una altura de 150 milímetros y de anchos desde los 50 milímetros, ¿cierto? Hasta los 600 milímetros y estoy incorporando también una solución de hasta 900 milímetros para algunos casos bien, bien particulares, ¿ya? Distintos tipos de soporte, hay soportes muy versátiles como por ejemplo el RCCN, ¿cierto? Que es un soporte, fíjense que yo lo puedo colgar con hilo corrido, ¿cierto? Que yo también lo puedo fijar a muro, que lo podría utilizar en piso, que tiene también estos sistemas de anclaje, por tanto yo voy, coloco el canastillo y este sistema que nosotros se denomina FAST, ¿cierto? Que es un sistema de sujeción rápido, basta con que yo coloque el canastillo ahí y aplaste y ya el canastillo queda fijo. Entonces son muy buenas alternativas de soportes rápidos, ¿cierto? Para poder utilizar. Soportes como el SCF nos permite colgarlo, ¿cierto? Mediante un único hilo corrido, ¿cierto? También la solución. Vamos a ver que hay soluciones tipo escuadra que puedo utilizar también con el sistema FAST, por tanto la unión va a ser bastante rápida. Ya, ese es el sistema FAST que yo les digo, la varilla, ¿cierto? El canastillo entra ahí y uno solo con una herramienta lo aplasta y ya automáticamente queda fijo. Ya es una solución muy rápida para el armado
la solución. Las soluciones tradicionales, ¿cierto?, que conocemos como Riel Unistrut, ¿cierto?, también existen, y además nosotros lo complementamos con un seguro que se llama Fastrut, ¿ya? Entonces, cuando se coloca el Riel Unistrut, este seguro se coloca con los dedos, es muy rápido, muy fácil de usar. Yo coloco el canastillo sobre el riel y simplemente paso, ¿cierto?, estos complementos, estos seguros Unistrut, y con eso ya el canastillo queda fijo. Muy rápido, de verdad, de utilizar, y más cuando a veces estamos montados sobre la escalera de forma incómoda, tal vez tratando de montarlo, es más fácil realizarlo con esta solución. Soportes AS, que son soportes colgantes. ¿Dónde he recomendado también este tipo de soporte? ¿Dónde lo podemos ver? Donde nosotros queremos una estética diferente del canastillo, son muy recomendables, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a tener una solución de canastillo propuesta para una oficina, por ejemplo, ¿ya? Para aprovechar el recorrido, igual se ve de repente tal vez no tan estético el trapecio, ¿cierto?, con estos hilos corridos. Ahí existe la solución de poder colocar también este soporte colgante que es bastante más estético, ¿ya? Soportes también de distintos estilos. Yo acá puse varias imágenes. Yo los invito a que puedan revisar la guía de instalación que yo les compartí, porque van a encontrar muchas soluciones distintas para distintos tipos de montaje, ¿ya? Incluso, por ejemplo, cuando necesito montaje sobre piso técnico o sobre las mismas patas finalmente de un piso técnico en una sala de datos o en otro lugar, yo podría considerar estos soportes UFC que me van a permitir montar también a una determinada altura bajo el piso técnico, ¿ya? Y distintas soluciones a ras de piso, separados 5,5 centímetros del piso, ¿cierto? 2,5 centímetros del piso, etcétera, ¿ya? Obviamente nuestra oferta de rieles y de soportes, ¿cierto?, donde vamos a poder colocar distintos niveles y distintos tipos de soportación también, ya están disponibles en nuestra oferta para poder brindar, ¿cierto?, una solución bien integral. Nuestra unión, nosotros siempre recomendamos para una mayor velocidad de instalación y todo, ¿cierto?, nuestra eclisa de unión rápida EDRN, ¿ya? Esta eclisa es súper sencilla a la larga de utilizar, con una simple maniobra, ¿cierto?, y una herramienta que viene incorporada en las cajas de 50 eclisas, ¿cierto? Yo logro unir los canastillos sin estar ahí un montón de rato atornillando, colocando uniones atornilladas, ¿cierto? Son soluciones de instalación bastante rápidas, ¿ya? Recomendaciones de instalación: cuando tengo, ¿cierto?, un canastillo muy ancho, no basta solamente con las dos uniones laterales, hay que colocar un refuerzo, ¿cierto?, ahí. Los invito también a conocer eso, en la guía de instalación, porque ahí nos dice cuánto es lo ideal o cuáles son las uniones ideales que nosotros tenemos que colocar para cada dimensión de canastillo, ¿ya? Si son curvas, uniones rápidas, ¿cierto?, fast lock, ya pueden ser S o XL dependiendo del tamaño del canastillo. Son uniones muy rápidas que yo simplemente voy a hacer los cortes y conecto el accesorio y ya automáticamente se engancha y le va a dar una muy buena resistencia mecánica al accesorio que estoy montando en terreno, ¿ya? Y para reforzar puntos, ¿cierto?, o en algunos lugares donde quiero colocar un refuerzo que tal vez no sea lo frecuente, sino que no tenga que estar atornillando toda la solución, sino que solo para reforzar algunos puntos, también existen kits de tornillería que yo voy a poder utilizar, ¿cierto?, en mi instalación, ¿cierto? Accesorios complementarios, salidas de conduit, soluciones para montar caja, luminaria, el cable tierra, ¿cierto?, u otros sistemas que necesite montar. Por ejemplo, estos soportes MFM soportan hasta 10 kilos. Yo los puedo montar en el canastillo y podría hacer un sistema de soportación, ¿ya? Entonces son todas hay mucha oferta de accesorios y de elementos. Por eso digo que Cablofil es súper versátil en ese sentido, ¿ya? Cuando hago cambios de nivel, recomendación, siempre un soporte antes del cambio de nivel y al otro lado del cambio de nivel. Ya, eso es recomendación de instalación para también una mayor resistencia mecánica. Para curvas de gran radio, ¿cierto? Si tengo un canastillo de gran radio, ojalá un soporte antes de iniciar la curva, al medio de la curva y al finalizar la curva. También son como buenas prácticas de instalación. Lo mismo, reforzar cuando hago una T de derivación, reforzar también con algún soporte de apoyo en esos puntos, ¿cierto? En general hay muchas recomendaciones, ¿cierto?, que también están en la guía de instalación. Por eso los invito realmente a que la puedan revisar. Es un muy buen material, ¿cierto? Está en varios idiomas, por tanto es de utilidad, ¿ya?
A tener presente, ya para finalizar, porque les robé 5 minutos de más, para tener presente, ahora sí, claramente, cumplimiento de la norma fundamental. Ya ahora hay un reglamento para la utilización del canastillo, así que hay que tratar de cumplirlo. Ya, producto de calidad siempre va a ser a la larga más seguro, también más duradero. Ojo con eso, lo barato a veces sale caro también. Escoger la canalización adecuada para el tipo de instalación. Y ahí yo desde ya extiendo, si de repente tienen dudas de cuál es el mejor canastillo para algún lugar, para alguna instalación que están haciendo, cuenten con nosotros. O sea, nos preguntan, nosotros los vamos a tratar de orientar claramente en cuál es la mejor solución para esa necesidad o ese lugar de instalación que ustedes tienen. Ya en ese sentido, cuentan con nosotros, como dice ahí el último punto, siempre pueden contar con nuestro apoyo, con nuestra asesoría en lo que necesiten. Estamos para eso, ¿cierto? Y les vamos a poder entregar de repente la solución más adecuada, ¿cierto? O incluso de repente el soporte, ¿sabes qué? Usa más bien este otro soporte, te puede servir más, que van naciendo un poco también de ir viendo distintas experiencias de montaje y soluciones del mismo canastillo, así que eso las podemos traspasar y compartir. Alba, eso por mi parte. Yo dejé un video cargado, Alba, que es de 5 minutos largo, ¿ya? Entonces, no sé si después ya finalizar igual lo podemos colocar para que los que quieran verlo, porque muestra como distintas funciones o cosas que se pueden hacer con Cablofil, lo invito a que también lo puedan ver. Son 5 minutos, por eso no lo quise colocar en la presentación para no alargarlo más de lo que ya me pasé. Ya, no hay problema, Salvador. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos varias preguntas en el chat, así que te las voy a ir colocando en pantalla. Vamos a comenzar con la primera. Perfecto, la primera es de don Pablo, y don Pablo nos consulta, ¿hay separadores para canastillos? Me imagino que para llevar electricidad y corrientes débiles en una misma canalización. Sí, don Pablo, existen como para la bandeja plástica existen los tabiques de separación o de fraccionamiento. Para el canastillo también existe un tabique, ya que tiene 5 centímetros, si la memoria no me falla, ¿cierto? Que se pueden utilizar. Ahora, ahí, en mi recomendación, si va a llevar en un canastillo, ¿cierto? Fuerza y datos, ojo con lo que señala también el reglamento, y recuerde que está en la presentación las reglas de oro, ¿ya? O sea, mantengamos la separación de por lo menos unos 20 centímetros entre fuerza y datos, ¿cierto? Tengamos esas consideraciones para no tener algún posible problema en, si es, en este caso, corriente débil, ya sea de control, ya sea, ¿cierto?, una señal de comunicación, que no vayamos a tener alguna perturbación ahí en el cable, ¿no? Pero existe como accesorio a la separación, sí. Perfecto, Salvador, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, y es de Catherine. Catherine nos consulta, ¿cuál es el pliego normativo donde puedo encontrar esta información? Catherine, el pliego es el RIC número 4, ¿cierto?, del nuevo reglamento. Te podemos colocar un link acá abajito para que tú puedas ingresar y descargarlo, ese y todos los demás. Dame un segundito y te voy a ayudar al tiro con eso. Salvador, yo lo tengo acá, si quieres yo lo coloco. Alba lo va a pegar ahí en el chat. Entonces vamos a dejar el... Igual, Salvador. ¿Sí? Sí, disculpa que te interrumpí. Igual me imagino que también estaba consultando referente a todo lo que ibas mostrando, y eso es parte de la guía técnica también de Cablofil, ¿no? O sea, en realidad toda la información que yo les compartí ahora sale de una guía técnica, ¿cierto?, de Cablofil y una guía de instalación de Cablofil. Están también contenidas ahí. Así que de todas formas, Catherine, si tú necesitas igual más información fuera del pliego o otra información adicional, yo les voy a dejar mi correo también acá abajo, me pueden escribir, ¿ya? Y yo les hago llegar la información que necesiten, ¿cierto?, para que comprendan bien el sistema, ¿cierto?, lo conozcan y se vayan familiarizando, ¿cierto?, con él cada vez más. Ahí dejé mi correíto para que me escriban sin problema. Perfecto, Salvador, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Don Mauricio nos indica cuál es el peso que soporta un canastillo. Don Mauricio, ahí va a depender de varios factores, que fue lo que yo mostré un poco en esta tabla, en esta curva de carga inicial. El peso que soporte el canastillo va a depender principalmente de la separación que nosotros tengamos en los soportes. Mientras menor sea la separación, cada canastillo, de acuerdo a su ancho, me va a entregar un peso aproximado máximo que podemos soportar por metro,
¿ya? Si yo separo más los soportes, mientras más los separe, menor va a ser esa capacidad también del canastillo, ¿ya? Pero todas las curvas de carga se encuentran también en nuestro catálogo y también están en la guía de instalación que yo les compartí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están proyectando un canastillo, les pongo un caso de 600 milímetros, por ejemplo, de una determinada altura, pueden ver en esa tabla qué peso podría llevar por metro de acuerdo a la distancia que le coloque a los soportes, ¿ya? Y si necesita ayuda en ese sentido, también me manda un correíto y yo lo voy orientando cómo lo podemos hacer. Perfecto, Salvador, muchas gracias. Don Pablo también nos consulta cómo se remueve la espuma en caso de que necesitemos instalar una nueva alimentación por la bandeja que ya sellamos. Ah, ya, yo me imagino, don Pablo, que eso es por los sellos cortafuego. Los sellos tienen una tapa superior. Ya, el S-Tapat en particular, no sé todos los sellos pero los S-Tapat en particular tienen una tapa en la parte superior, ¿ya? Y la espuma, ¿cierto? También a distintas temperaturas va a tender, ¿cierto? A descomprimirse, por decirlo así, ¿ya? Entonces ahí podemos obviamente sacar el cableado o colocar uno nuevo, sí, eso es factible de hacer. Perfecto, Salvador. Seguimos con don Héctor y don Héctor nos consulta, en el caso de juntas de dilatación, ¿qué uniones se proponen? Ya, en el caso de las juntas de dilatación, generalmente la unión del canastillo que yo les mostraba de DRN genera una pequeña separación donde podríamos colocar juntas, ¿ya? Ahora, me gustaría igual, don Héctor, si podemos tomar contacto, porque también he recibido hartas consultas respecto a la junta de dilatación, algunas dudas, sobre todo que se provocan para el canastillo, que se provocan en el canastillo porque son más frecuentes de ver en la escalerilla o en la bandeja, ¿cierto? Que tiene estas terminaciones casi de canto, ¿ya? Porque a la larga la junta de dilatación un poco lo que busca es que finalmente cuando estos se pueden llegar a desplazar por efecto de temperatura o algo, el cable no vaya a quedar, ¿cierto? Guillotinado, ¿cierto? Con la solución, ¿ya? Y en el caso de los canastillos, al ser también unos hilos, ¿cierto? Redondeados, la situación no es tal, no es lo mismo, ¿cierto? Que en la bandeja. Entonces igual, don Héctor, si me quiere dejar su correíto, que veo que lo dejó, nos ponemos en contacto y conversamos con más detalle. Perfecto, Salvador. Continuamos, entonces, ya ahí tomamos su correo, don Héctor. Fabián nos consulta, don Fabián, ¿cuál es el medio de comunicación para su asesoría y si tiene algún costo asociado, Salvador? No tiene costo. No tiene costo, don Fabián. Ya, o sea, si usted necesita ayuda con algo, está viendo algún proyecto con canastillo, necesita que lo vayamos orientando en algo, contáctenos, ahí está mi correo. Ya nos ponemos de acuerdo, buscamos un espacio, ¿cierto? Y vemos cómo lo podemos ayudar. No, en eso pierda cuidado. Perfecto, Salvador. Seguimos. Acá nos hacen un comentario, Salvador, que nos hizo don Alexis Tip y nos dice que una pequeña acotación, dice que colocamos en la presentación norma 4, RIC 4, pero los pliegos técnicos no son la norma 4, pues es un conjunto de normas que quedan eliminadas con este cambio. Por ejemplo, la norma 2 también quedan estos pliegos, así que no debe presentarse como la norma 4. Eso nos indica. Voy a buscar en la parte de la presentación que quedó el norma 4, pero tiene toda la razón. De hecho, ya no hay que hablar de norma, como dice Alexis, hay que hablar de reglamento. Así que tiene toda la razón, lo vamos a buscar y lo vamos a corregir, porque seguro se me pasó ahí entre la presentación. Pero tiene toda la razón, Alexis. Es reglamento. Muchas gracias. Perfecto, don David también nos hizo un comentario. Él dice que él ha visto las juntas que han hecho una U con el canastillo. Nos indica don David Fernando. Sí, es un tema en las juntas de dilatación en los canastillos, no es igual que en las bandejas. Así que por eso que bueno también el ejemplo de David, para poder conversarlo también con don Héctor, porque tal vez tiene un caso ahí que necesita. Sí, Salvador, don Francisco Gallardo está pidiendo la misma información que don Héctor, así que ahí... Salvador. Vamos a preparar algo entonces, porque hay hartas dudas. Vamos a preparar algo entonces relacionado a las juntas de dilatación para poder compartirlo. Y la última pregunta que nos hizo don Felipe es,
¿cuál es el nombre de la nueva normativa eléctrica o actualización? O sea, hablamos del reglamento eléctrico, ¿cierto?, para baja tensión. Ese es el global. Hubo un cambio en este sentido. Yo creo que para los que todavía no lo tienen tan presente. Nosotros teníamos una norma que era la 4/2003, ya, en la cual teníamos un único documento, ¿cierto?, que contenía distintos capítulos que trataban, ¿cierto?, de tableros, que trataban de canalizaciones, etcétera, ¿ya? Pero que al ser un único documento, fíjense que lo tuvimos, no sé cuánto, del 2003, ¿cierto?, hasta la fecha, muchos años vigentes sin ninguna modificación, a pesar de que las tecnologías de eléctricas también iban evolucionando, iban cambiando, nuestra norma se iba quedando antigua, ¿ya? Entonces, no solamente se cambió como tal, sino que también se le cambió la forma. Ahora hablamos de un reglamento de seguridad de instalaciones de consumo de energía, ¿ya? Y este reglamento está compuesto, ¿cierto?, primero por un reglamento, llamémoslo así, general, que no es un documento muy extenso, pero que acota algunas cosas, como por ejemplo, qué es un lugar de reunión de personas, de quién son las responsabilidades, y eso lo acompaña además, ¿cierto? Eso lo acompaña además de 19 pliegos técnicos. Entonces, lo que antes nosotros conocíamos como capítulo, como el capítulo 8 de canalizaciones, ahora es un pliego técnico. En este caso es el pliego número 4 que habla de canalizaciones. Y así tenemos pliego para electromovilidad, pliego para eficiencia energética, pliego para tableros, para empalmes, etcétera. Ya se agregaron 19. Y la finalidad de hacerlo así es que ahora se puedan, ¿cierto?, ir actualizando con una frecuencia mayor los pliegos, ¿cierto? Que no pase un periodo tan largo, tan extenso, porque ahora no va a implicar cambiar el documento completo, sino que ir actualizando el pliego respectivo. Ese es como un poco el ejercicio. Alba les compartió igual en el chat el link directo que tiene la SEC para que ustedes puedan descargar el decreto 8 y que puedan también descargar cada uno de los pliegos técnicos, porque nos va a tocar leer de nuevo. Ya, es tarea, ¿cierto?, que vamos a tener todos, volver a leer el reglamento. Perfecto, Salvador, esa era la última consulta, así que muchas gracias por tu presentación, por estar aquí para aclarar todas estas dudas. Gracias a todos los clientes que se quedaron hasta el final. Sabemos que les robamos unos minutitos de más, pero bueno, esperamos que haya sido muy clara la información y esperamos que puedan seguir participando en el próximo webinar, que ya será el último webinar de esta especialidad de infraestructura digital, donde vamos a estar hablando acerca de los sistemas UPS, así que ese va a ser el final de esta especialidad y esperamos que puedan venir y conectarse con nosotros, conocer al relator de ese día y puedan también aclarar todas sus dudas. Así que muy buen día para todos. Muchas gracias. Y bueno, se me olvidaba, antes de dejarlos ir, en la pantalla ya se encuentra una breve encuesta de satisfacción en la que ustedes nos pueden comentar qué tal les fue hoy, el día de hoy, cómo fue su experiencia, si tienen alguna sugerencia o comentario para mejorar o qué otros temas de interés les gustaría ver en próximas capacitaciones en el transcurso del año. Para nosotros, sus comentarios, sus sugerencias son muy importantes para ayudarnos a nosotros a mejorar cada día esta experiencia de capacitaciones online y bueno, esperando que muy pronto todo esto pueda pasar y podamos vernos no solo a través de una pantalla, sino que también puedan ir a nuestras instalaciones y conocer nuestros productos como era antes. Así que agradecidos con todos, que tengan un lindo fin de semana, a cuidarse y nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias a todos los que ya nos están contestando en la encuesta y nos vemos muy pronto. A ver, acá hay una duda de don David. Correcto, don David, este video va a estar en YouTube al final de la tarde. Así que ya al final de la tarde debe estar disponible para que usted pueda verlo nuevamente. Y bueno, gracias a todos por sus lindos comentarios en el chat. Esperamos entonces verlos en la próxima capacitación. Chao, chao.